Well, during this conference, Durante esta conferencia, my desire has been to deal with the two essential responses that God demands of us when we hear the gospel. mi deseo durante esta conferencia ha sido tratar sobre las dos respuestas de la cual Dios espera que el hombre tome cuando escucha el Evangelio. And so I've wanted to look at just the nature of true repentance, the nature of true faith. Entonces quería que viéramos la esencia de lo que es el verdadero arrepentimiento y la verdadera fe. And as I was pointing out in the first message, we don't want to ever forget that repentance and faith are the responsibility of sinners. Entonces, como compartía en el primer mensaje, no queremos nosotros olvidar que el arrepentimiento y la fe es la responsabilidad del oyente del Evangelio. If we repent and believe the gospel, we will be saved. Entonces, si el pecador cree y se arrepiente al escuchar el Evangelio, será salvo. The preachers that we find in the New Testament Los predicadores que vemos en el Nuevo Testamento called men to repent and believe llamaron al hombre al arrepentimiento y a la fe immediately. inmediatamente. God commands all men to repent. Dios demanda que todo hombre se arrepienta. The preachers in the New Testament, you'll notice, they never told men to do something that if men did it, they would fall short of salvation. Observen que los predicadores en el Nuevo Testamento nunca le demandaron a los hombres que hicieran algo que si ellos lo hacían, no iban a llegar a la salvación. Do you hear what I'm saying? ¿Entienden lo que estoy diciendo? The preachers, Peter, Paul, Los predicadores, Pedro, Pablo, our Lord Jesus Christ himself, el propio Señor Jesucristo, Stephen, Philip, Felipe, Esteban. listen to them preach. Escúchenlos a ellos predicar. Listen to them as they confront those who are in their sins. Escuchen cuando ellos confrontaban con su predicación a aquellos que estaban en su pecado. Did they ever tell men and women to do something that if those men and women did it, they still wouldn't be saved? Ellos le demandaron o le dijeron a los hombres que estaban escuchando su evangelio, su predicación, que hicieran algo que si ellos lo hacían, ¿no llegaban a la salvación? No. No. They didn't tell men and women, go pray to God that He would give you repentance. Ellos no le predicaron y le dijeron a los hombres y a las mujeres, vaya y ore al Señor para que Él te dé arrepentimiento. They told men to repent. Ellos le dijeron a los hombres, arrepiéntete. They never told them to pray for repentance. They told them to repent. Nunca le dijeron, ora por arrepentimiento, sino le dijeron, arrepiéntete. And when men did not repent, it wasn't God's fault. Y cuando el hombre no se arrepentía, no era la culpa de Dios. Jesus denounced the sinners for not repenting. Jesucristo puso la culpa en el pecador por no arrepentirse, la responsabilidad en el pecador. Men are expected to believe the gospel. El hombre, Dios espera que crea el evangelio. They are told to believe the gospel. De hecho, se le dice que crea el evangelio. What must I do to be saved? ¿Qué debo hacer para ser salvo? You must believe upon the Lord Jesus Christ and you will be saved. Debes creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. If you just pray to God to give you faith, that doesn't save you. Si solo oras a Dios para que te dé fe, eso no te salva.
If you wait for God to give you a new heart, that doesn't save you. Si tú esperas a que Dios te dé un nuevo corazón, eso no te salvará. If you wait for God to regenerate you, that doesn't save you. Si tú te sientas a esperar que Dios te regenere, eso no te salvará. The Apostle Paul said to the Philippian jailer, if you would be saved, believe on the Lord Jesus Christ. El Pablo le dijo al carcelero en Filipenses, de Filipo que si quieres ser salvo, cree en el Señor Jesucristo. It's man's responsibility. Y esa es responsabilidad del hombre. When we take the gospel out to this world, that's how we need to present it. Y cuando salimos a este mundo a llevar el Evangelio, de esa es la manera que tenemos que presentarlo. We need to lift Jesus Christ up in all of his beauty, in his death and his resurrection. Tenemos que exaltar al Señor Jesucristo, toda su belleza, su muerte y su resurrección. And we need to press men and urge men, believe on this Christ. Y debemos suplicarle al hombre y pedirle al hombre que crea en el Señor Jesucristo. Repent and believe this gospel. Arrepiéntete y cree en este Evangelio. Repentance, that change of mind. El arrepentimiento, ese cambio de pensar. When the mind changes, the whole self follows. Y cuando la manera de pensar cambia, entonces todo el ser cambia y sigue. So closely tied into faith. Y es tan cerca, está tan entretejido la fe y el arrepentimiento. Because when my mind changes about Christ, it changes from unbelief to faith. Porque cuando mi manera de pensar sobre Cristo cambia de no tener fe a creer. I see myself, I see God, I see Christ one way, my mind changes, I see them another way. Entonces yo veo a Cristo, yo veo mi pecado de una manera, mi manera cambia de pensar sobre esto y ahora lo veo de otra. I didn't see Christ worthy of being trusted. My mind changes and now I believe on him. Entonces yo no veía a Cristo como digno de depositar mi confianza en Él y ahora mi manera de pensar de Él cambia y ahora lo veo diferente. The thing about faith, we don't have to read our Bibles long and we recognize that all faith is not genuine. Entonces el asunto con la fe, si no tenemos que leer mucho en nuestras vidas para darnos cuenta que no toda la fe es genuina, no todo lo que se llama fe es genuino. Open up your Bibles to 1 Timothy chapter 1. Abran sus Biblias a 1 de Timoteo, capítulo 1. As I said yesterday, it's not enough to press men to repent and believe. Como les dije ayer, no es suficiente decirle a los hombres que tienen que creer y arrepentirse. We need to be able to explain to people what true repentance and true faith looks like. Pero tenemos nosotros tener la capacidad de explicarle a las personas lo que es el verdadero arrepentimiento y la fe. There is a faith that does not save. Hay una fe que no salva. If you know your Bibles, you know that to be true. Y si usted conoce su Biblia, usted sabe que lo que estoy diciendo es cierto. 1 Timothy chapter 1 verse 19 and 20. Primera de Timoteo, capítulo 1, 19 al 20. I'll pick up right at the end of verse 19. Holding faith and a good conscience. Entonces leyendo en Primera de Timoteo 19, manteniendo la fe y buena conciencia. Faith and a good conscience. Fe y buena conciencia. By rejecting this, desechando la cual, some have made shipwreck of their faith, among whom are Hymenaeus and Alexander. naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Emineo y Alejandro. These people have names. Estas personas tienen nombre. There's people in here that have names. Aquí hay personas que tienen un nombre. I wasn't pastoring long before I saw people at Grace Community Church who made shipwreck of the faith. Yo no llevaba mucho tiempo pastoreando mi iglesia cuando fui testigo de personas que naufragiaron en su fe. I wasn't a Christian
for long before you come to recognize there are people who walk away from the church. Y yo no llevaba mucho tiempo siendo cristiano cuando pude reconocer que había personas que se apartaban del camino de la fe, se apartaban de la iglesia. People who it seems like ran well for a while. Personas que parecían que estaban corriendo bien por un tiempo, They claimed to be Christians. que profesaban ser cristianos By every appearance, they were. y por toda apariencia eran cristianos. But then later you look up and where are they? Pero avanzando el tiempo, mira a tu alrededor y ¿dónde están? They're gone. Ya no están. It looked like they had faith. Parecía que tenían fe, They said they had faith. dijeron que creían que tenían They fe seemed to believe most everything I believed. y ellos parecían creer prácticamente todo lo que yo creía. I called them brother. Yo les llamaba hermanos Now they're gone. y ahora ya no están, se fueron. You recognize this. There is a faith that people make shipwreck of. Y ustedes pueden reconocer esto. Hay una fe de la cual personas pueden naufragar. You know what a shipwreck is? Ustedes saben lo que es un naufragio. You've got a ship. It's on the ocean. It hits the rocks. It sinks. Usted tiene un barco, está en el océano, golpea las rocas y se hunde. And now it's just wreckage at the bottom of the ocean. Y ahora es un naufragio en el fondo del océano. It's all done. Y ya ahí terminó. Shipwreck. It's all over. Un naufragio, ahí terminó todo para ese barco. This isn't just a temporary damage where it's hauled over to the coast and it's repaired. This thing is wrecked. It's done. No estamos hablando de un daño superficial donde podemos llevarlo al muelle y repararlo. Estamos hablando de un naufragio. Ya este barco, esta embarcación falleció. What do we do with that? ¿Qué hacemos con esto? Isn't it interesting? Paul doesn't say they never had faith. ¿No es interesante? Pablo no dice que ellos nunca tuvieron fe. He specifically says that they made shipwreck of their faith. Él específicamente dice que ellos naufragiaron su fe. Whatever faith they had, they made shipwreck of. Entonces cualquier fe que ellos tuvieron, esto los llevó a un naufragio. I mean, we have to recognize there is faith that is preserved by God. There is faith that men can make shipwreck of. Entonces lo que tenemos que reconocer inmediatamente es que hay una fe que es preservada, es protegida por Dios, y hay otra fe que el hombre naufragia. How can we tell the true from the false? Entonces, ¿cómo podemos nosotros distinguir lo verdadero con lo falso, con el contrabando? What are the signs that we look for? ¿Cuáles son los signos que buscamos? ¿Cuáles son las evidencias que buscamos? What are the indicators? ¿Cuáles son esas indicaciones? The Bible isn't silent on this. La Biblia no guarda silencio en esto. Just think with me. Jesus Christ, there in John 2. Consideren esto conmigo. Jesucristo en Juan 2, It was the time of the Passover. era el tiempo de la Pascua. We're told that many believed in his name. Y nos dice que muchos creyeron en su nombre. Why did they believe in his name? ¿Y por qué creyeron en su nombre? They saw the signs he was doing. Porque ellos vieron las señales que él hacía. But we're specifically told that Jesus, on his part, did not entrust himself to them because he knew all people. Pero específicamente nos dice la Escritura que Jesucristo de su parte no se confiaba a ellos. He needed no one to bear witness about man, for he himself knew what was in man. Y dice la Escritura, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. He did a miracle. There's a man over there. He trusts. He actually believes in Jesus. Entonces aquí está Jesucristo, él hace un milagro, aquí hay un hombre, él ve y él deposita su confianza en Cristo. Él dice que confía, que cree en Cristo. I mean, he believes something that he didn't believe before. Entonces podemos ver que ahora, después de ese milagro, este hombre cree algo en Cristo que antes no creía.
He makes the connection between Jesus and these miracles, and he believes something about Jesus. Entonces él hace esa conexión entre Jesucristo y los milagros y ahora él cree algo sobre Cristo. But Jesus looks at him, and Jesus doesn't believe in him. Pero que Jesucristo ahora mira al hombre y Cristo no se confía al hombre. Cristo no cree en el hombre. Jesus doesn't entrust himself to them. Entonces Cristo no se confía a sí mismo, a ese hombre. Something's wrong. Hay algo que no está bien. Think about the parable of the soils. Consideren la parábola del sembrador o de los terrenos. You know the second type of soil? Ustedes conocen el segundo tipo de semilla It's stony ground. It doesn't have much depth. que cae en el terreno pedroso, que no tiene mucha profundidad. The seed falls on it, the plant sprouts up, the sun comes out, and it wilts away. Cae la semilla y comienza a crecer, sale el sol y marchita las raíces. Jesus says that's a picture of people who receive the gospel gladly, with joy. Entonces Jesucristo dice que esta es una ilustración de aquellas personas que reciben el Evangelio con gozo. They believe it. Ellos creyeron They spring up. y florecieron They look like every other Christian. y ellos se ven como cualquier otro cristiano. They look good. Ellos se ven muy bien, But there where you can't see, something's wrong. pero ahí puedes ver que hay algo que está mal. There's no root. No hay raíz, no hay profundidad. That's hidden. It's below the ground. It's where we can't see. Entonces podemos ver que las raíces está escondido debajo de la tierra, no es algo que no podemos ver nosotros. Now check this out. What did they believe? Pero ahora observen esto, ¿qué fue lo que ellos creyeron? They believed that there was good news in the gospel, so much so that they rejoiced. Ellos creyeron que habían buenas nuevas en el Evangelio, de tal modo que se regocijaron. But when persecution came, they hit the road. Pero cuando vino la persecución, ellos se fueron. What does that tell us about their faith? ¿Qué nos dice eso de su fe? Why does the true Christian not take to the road when things get rough? ¿Por qué el verdadero cristiano no sale corriendo cuando viene la persecución? Because he doesn't just believe that Jesus is the Messiah. Porque él no tan solo cree que Jesucristo es el Mesías, He doesn't just believe that Jesus is the Son of God. y él no tan solo cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, He doesn't just believe that Jesus did miracles. y él no tan solo cree que Jesucristo hizo milagros, He believes that Jesus is so necessary to his life, so valuable, that he'll endure suffering rather than let go of Christ. pero él cree que Jesucristo es tan necesario para su vida, es de tan valor, que él no lo abandona cuando viene la persecución. The guy that'll walk the other way, he didn't believe Jesus was that valuable. Y el hombre que sale corriendo cuando viene la persecución no considera que Cristo es de tal magnitud, su valor es de tal magnitud. His faith was defective. Su fe era defectuosa, There was no root. no tenía profundidad. You see, we have to come to grips with Scripture speaks this way. Entonces nosotros tenemos que entender que la Escritura habla de esta manera. You remember Simon the physician or magician? ¿Recuerdan a Simón, el mago? Philip goes down there to Samaria. He preaches the gospel. Felipe va ahí a Samaria, predica el Evangelio. Tell me about Simon. What do you know about him? Díganme sobre Simón. ¿Qué saben ustedes de él? Simón el mago. Anybody know anything about him? ¿Alguien sabe algo sobre él? Say he was baptized. He was baptized. Sí, fue bautizado. He wanted to purchase the gift of God. He did, but does it say that he believed? Sí, pero dice la Escritura que él creyó. What does Peter say about him? ¿Qué dice Pedro sobre él? Does Peter say he's going to heaven? Pedro dice que irá al cielo. You're going to perish with your money.
He's going to perish. Dice que perecerás. I thought believers went to heaven. Yo pensé que los creyentes iban al cielo. Apparently, not all believers go to heaven. Aparentemente no todos los que creen van al cielo. Apparently, all faith isn't the same. Aparentemente no toda la fe es la misma. Apparently, some faith saves, some faith doesn't save. Aparentemente una fe salva y otra fe no salva. Or how about James? ¿O qué tal Santiago? We know James chapter 2. Conocemos Santiago capítulo 2. I became familiar with James chapter 2 very soon after I was saved. Yo me familiaricé con Santiago 2 bien recientemente después de haber sido salvo. The demons believe. Y dice que los demonios creen. Are they saved? ¿Son salvos? So there's a demon faith. So, hay una fe que es la fe que tienen los demonios, It doesn't save. que no salva. Well, there's a true faith. There's a faith that isn't true or doesn't save. Entonces hay una fe verdadera y hay una fe que no es verdadera, o al menos una fe que no salva. So let's think about this. Entonces consideremos esto, pensemos sobre esto. What does our Bible tell us about true faith that differentiates it from faith that doesn't save? ¿Qué nos dice nuestra Biblia sobre lo que es la fe verdadera que lo hace diferente a esa fe que no salva? It's very likely in a room like this with this many people gathered, some have true faith and some don't. Es bien probable que en un grupo, en un salón como este, con tantas personas reunidas, algunos tienen fe verdadera y otros no. The Bible doesn't leave us in the dark as to how to tell the difference. Y la Biblia no nos deja en la oscuridad en cómo poder discernir la diferencia. So let's think about what our Bibles say about faith. Entonces consideremos lo que dice nuestra Biblia sobre la fe. The first thing I would say is this: faith is not a natural faculty. Bueno, lo primero que puedo decir es que la fe que salva no es una habilidad natural del hombre. It's not something that's found in all of us. Y no es algo que se encuentra en todos los hombres. Look, I've heard this, perhaps you've heard this. Yo he escuchado esto y probablemente ustedes han escuchado esto. Basically, as human beings, we possess the capacity to believe things. Entonces, básicamente, como seres humanos, tenemos la capacidad de creer cosas. That basically, we have a natural faculty for believing things. Entonces, naturalmente, tenemos una habilidad que nos permite creer cosas. And I've heard this put different ways, but one of the classic examples that I've heard is like the seat you're sitting in. Y yo he escuchado esto demostrado en diferentes ejemplos, pero el ejemplo más clásico es el considerar la silla en la cual estás sentado. You walked in here today and you sat in that seat. Entonces el ejemplo va como, bueno, entraste a este salón hoy y te sentaste en esa silla. You believed that the seat would hold you up. Y tú creíste que la silla te iba a sostener. You sat down in it. Y entonces te sentaste en ella. So you have a natural faculty to be able to believe. Entonces, ves, tienes una tendencia natural que te capacita a creer. And Jesus is the same way. Y con Cristo es lo mismo. In the same way you trust that chair will hold you, you need to trust that Jesus will hold you. Y de la misma manera que creíste que esa silla te puede sostener, tienes que creer que Cristo te puede sostener. We all have that natural faculty, and you just need to exercise that natural faculty. Y eso es una capacidad que tenemos todos y tú solamente tienes que ejercitar esa capacidad de creer. Many assume this. Y muchas personas asumen que esto es así. I've heard it also likened to getting in your car. Y otro ejemplo que he escuchado es que es parecido a montarte en tu auto. I don't remember where I heard that one, but basically, your car engine has explosions that are taking place all the time in those pistons. Entonces no recuerdo dónde fue que escuché este ejemplo, pero básicamente el ejemplo va así. En tu auto la máquina, el motor, tiene explosiones, combustiones que suceden todo el tiempo dentro del motor. There's enough explosive power in that engine to blow you up. Y hay suficiente poder en ese motor para explotar. But you get in that car and you have faith that that engine isn't going to blow you up. Pero tú te montas en tu carro y tienes fe de que cuando enciendas ese motor no te va a explotar.
or like we have faith that this building isn't going to fall in on us. O que tenemos fe de que este edificio no se va a caer sobre nosotros. I want you to look in your Bibles at Romans chapter 4. Yo quiero que vayan en sus Biblias a Romanos capítulo 4. Romans chapter 4 deals with Abraham. Y el capítulo 4 trata sobre Abraham. Romanos 4. Let's read verses 18 to 21 together. Leamos Romanos 4 del 18 al 21. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Versículo 19. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Here's something I want to show you. I flew down here in an airplane. Aquí hay algo que les quiero mostrar. Yo llegué aquí en avión. And somebody could say to me, well, you had faith that airplane would bring you here safely. Y alguien puede venir y decirme, tienes fe porque tuviste fe en que ese avión te iba a traer aquí seguro. Just like you believed in that airplane, we need to believe in Jesus Christ. Y alguien puede decirme, de la misma manera que creíste en ese avión, debes de creer en el Señor Jesucristo. But it's not the same. Pero no es lo mismo. You know why? ¿Ustedes saben por qué? I know airplanes do sometimes crash. Yo tengo conocimiento de que aviones a veces sí se estrellan. When I get on that airplane, it's not because I believe planes never crash. Cuando yo me monto en ese avión, no es porque yo creo que aviones nunca se estrellan. I mean, I am hoping this one won't crash. Yo sí tengo la esperanza de que este no se estrelle. But I'm pretty confident in the number of airplanes that flies around all the time and none of them crash, that this one probably isn't going to crash. Pero tengo mucha confianza considerando el número de aviones que están volando y los accidentes que hay, que las probabilidades son de que este no se estrelle. There's a great probability that the plane I'm going to fly home on tomorrow is not going to crash. Entonces hay una gran probabilidad de que el avión en que yo me voy a regresar a mi casa mañana no se va a estrellar. And you know what? There's a great probability that if I jumped off here and sat in that chair right there, it's not going to cave in. Y hay una gran probabilidad de que si yo salto de esta tarima ahora y me siento en esa silla, en la silla que me siente no se va a romper. Sometimes people sit on chairs and they do cave in. Pero hay ocasiones en que personas sí se sientan en una silla y se Listen, rompe. when God calls us to believe in His Son, it's different. Pero cuando Dios nos llama a que creamos en su Hijo Jesucristo es diferente. Notice Abraham. Observen a Abraham. This is the kind of faith God calls us to. Esta es el tipo de fe que Dios nos llama. Imagine this. Imagínense en esto. Imagine you stood at this door and you watched 100 people come in here and sit in these chairs and every one of them collapsed. Imagínense en esto. Imagínense que usted se para aquí y ve a 100 personas entrar por esa puerta y cada uno de ellos cuando se sienta la silla se rompe. And then God tells you, go sit in a chair and it won't collapse. Y después Dios te dice, ahora tú siéntate en una silla y no se romperá. That's what's happening to Abraham. Eso es lo que le está pasando a Abraham. How many 100-year-old men have children? ¿Cuántos hombres de edad de 100 años tienen hijos? How many 90-year-old women have children? ¿Cuántas mujeres de 90 años conciben hijos? None. Ninguno. Do you see what's being said here? ¿Ustedes ven lo que está diciendo aquí el Señor? In hope, he believed against hope. Dice que con esperanza contra esperanza creyó Abraham. Humanly speaking, there's no possibility.
Humanamente hablando, no había ninguna posibilidad de que esto sucediera. We can liken saving faith to airplanes that crash all the time, and God tells me to get on an airplane and trust Him that it won't crash. Entonces el ejemplo del avión sería más acertado si decimos que todos los aviones se estrellan y de repente Dios me dice, ahora quiero que te montes en un avión y ese no se estrellará. A Jewish carpenter was put to death like a common criminal on a cross. Un carpintero judío fue crucificado como un criminal común en una cruz. Seriously, that's the Jews' great Messiah? ¿Seriamente me vas a decir tú a mí que ese es el salvador de los judíos? Pathetically hanging naked on a Roman tree, suspended between earth and sky. Obsérvalo, patéticamente suspendido entre el cielo y la tierra en una cruz, crucificado como un criminal común. You know what Scripture says? People look at that and they say, that is foolish. Las personas observan eso y dicen, eso es tu evangelio, eso es ridículo. That doesn't save anybody. Eso no salva a nadie. You know what? Human observation says planes usually don't crash. La observación humana concluye, los aviones, las probabilidades es que no se estrellan. You can look and observe people sitting in seats, they don't cave in. Y usted puede observar y ver que las personas se sientan en las sillas y las sillas no se rompen. Abraham was told to believe God when, humanly speaking, there's no probability it's coming to pass. Pero ustedes ven la fe de Abraham. Dios esperaba que él creyera en algo que humanamente hablando era imposible. Humanly speaking, this one hanging on this cross is going to save me. He couldn't save himself. Humanamente hablando, aquel que está colgado en la cruz me va a salvar cuando él no se pudo salvar a sí mismo. He's a Jew. Él es un judío He died like a common criminal. y murió como un criminal común. You see, Abraham, his faith, he believed against hope. ¿Ves? Entonces Abraham creyó a pesar de que lo que él veía naturalmente no era posible. Él creyó con fe, con esperanza contra esperanza. This has nothing to do with statistics or probability or human observation. Esto no tiene absolutamente nada que ver con estadísticas o probabilidades o observaciones humanas. You don't appeal to mathematical probability here. Nuestra apelación, nuestro llamado no es por las probabilidades matemáticas. That's the reality about faith in Jesus Christ. It's not a natural faculty. Entonces esa es la realidad sobre la fe que debemos tener en Jesucristo. No es algo natural, no es una capacidad natural del hombre. You are called to believe on a Christ you have never seen. Tú estás llamado a creer en un Cristo que nunca has visto. You've never heard his audible voice. Nunca has escuchado su voz audible. You've never seen his physical form. Nunca has visto su físico, su forma física. You are called upon to entrust your whole self to this Christ. Y tú has sido llamado a depositar toda tu fe, toda tu esperanza en este Cristo. You're called to believe that this one who was put to death like a common criminal is going to save your soul. El llamado que se te está haciendo es que creas que este que murió como un criminal común va a salvar tu alma. We've seen lots of chairs hold people. Nosotros hemos visto muchísimas sillas sostener a las personas. But have you seen Christ save a soul from hell? Pero ¿has visto tú a Cristo salvar una alma del infierno? Have you stood at the judgment bar and yet heard God declare somebody innocent because of what Christ did? ¿Has sido tú testigo? ¿Has estado tú en el juicio de Dios sobre un pecador? ¿Y has visto tú, has presenciado a Dios declarar a un hombre inocente por el sacrificio de Cristo? We're hoping in something that we simply haven't seen. We live by faith, not by sight.
Nosotros estamos depositando nuestra esperanza en algo que en realidad nunca hemos visto. Nosotros vivimos por fe y no por vista. This is not a natural faculty. The natural man, people that are perishing, they count this foolish. They count this a stumbling block. They count it absolutely ridiculous. El hombre natural, él escucha este mensaje y él llega a la conclusión de que este mensaje es una piedra de tropiezo, que este mensaje es algo ridículo. Now, it's not a natural faculty. Entonces no estamos hablando de una facultad natural del hombre. It's something that God grants to men. Es algo que es una dádiva de Dios. We read this. It's a gift. Leemos esto, es una dádiva, es un regalo de Dios. You're saved by grace through faith, and that not of yourselves. It is a gift of God. Eres salvo por Dios y no por tus propias obras, sino que eres salvo por la gracia, que es una dádiva de Dios. You see, when Jesus said to Peter, Peter, who do you say that I am? Ustedes ven cuando Cristo le dice a Pedro, Pedro, ¿quién dices tú que yo soy? You are the Christ, the Son of the living God. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Peter, it wasn't mathematical probability that got you there. Pedro, no fue las probabilidades matemáticas que te ayudó a llegar a esa conclusión. It wasn't just human observation. No fue una observación natural. Peter, my Father revealed that to you. Pedro, mi Padre te dio esa revelación. And we recognize that reality. God must reveal this. Y nosotros reconocemos esa realidad que Dios debe de obrar y revelar esto a los hombres. To the Philippians, it was granted to them not only to believe, but to suffer. A los filipenses fue un regalo, no tan solo el creer, pero también el sufrir. God granted that to them. Y eso fue algo que Dios le dio a ellos. We come to Scripture and we find this, that those who believed, we find that they were the ones that were appointed to life. Llegamos a las Escrituras y encontramos lo siguiente, que aquellos que creen, ellos fueron los designados a la vida eterna. As many as were appointed to eternal life believed. Y todos aquellos a los cuales se le había designado vida eterna creyeron. It's something that God must impart. It's His fruit. It's not natural. Entonces es algo que Dios debe dar, es el fruto de la obra de Dios, no es algo natural en el hombre. It is simply not natural to believe that a 100-year-old man, 90-year-old woman are going to have a child. Entonces tenemos que concluir que no es simplemente algo natural que un hombre de 100 años, una mujer de 90, creer que van a poder tener un hijo. God calls us to believe the impossible. Dios nos llama a creer lo imposible, But He's the God of the impossible. pero Él es el Dios de lo imposible. He calls us to believe what human observation can never believe. Él nos llama a creer lo que el ser humano por simple observación nunca puede creer. Humanly speaking, what's the mathematical probability that 90-year-old women have children? Humanamente hablando, ¿cuáles son las probabilidades matemáticas de que una mujer de 90 años pueda tener un hijo? You haven't observed that. Usted nunca ha observado eso. I haven't observed that. Yo nunca he sido testigo de eso. It doesn't happen. Eso no sucede. Hope against hope. Esperanza contra esperanza. Abraham believed God. Abraham creyó a Dios It was counted to him as righteousness. y le fue contado como justicia. It says, when he considered the barrenness of Sarah's womb, Dice que cuando él consideró la esterilidad de la matriz de Sara, he thought about the facts. ven, él consideró los hechos, las realidades, And they all said, old women don't have babies. y todo le testificaba, es imposible, mujeres de 90 años no tienen niños. But in all of that, he trusted God and he didn't weaken in faith. Pero a pesar de todo eso, él depositó su fe y confió en Dios, y su fe no titubeó. That's true saving faith. It's God given. God sustains it. ¿Ves? Esa es fe verdadera, fe que salva, que es dada por Dios y sostenida por Dios. We are told in Scripture that it's by the power of God our faith is upheld.
Nos dice la Escritura que es a través del poder de Dios que nuestra fe es sustentada. We are confronted by so many temptations to doubt God. Hemos sido confrontados o somos confrontados con tantas tentaciones para dudar de Dios. We have an enemy who's a liar and he seeks to murder the souls of men through his lies. Tenemos un enemigo que es un mentiroso y está buscando asesinar las almas de los hombres a través de sus mentiras. And God keeps us believing in that hailstorm of lies. Y Dios permite que el creyente siga creyendo en medio de todas estas tormentas de mentiras, en todo este ataque de mentiras. It's not a natural faculty. Entonces, no estamos hablando de una facultad natural del hombre. Let's look at another reality. Veamos otra realidad. Faith is a moral reality. La fe es una realidad moral. It's connected to right and wrong. Está conectada con lo que es bueno y malo. It's connected to evil and to righteousness. Está conectado con lo que es justicia y lo que es pecaminoso. Saving faith is a moral reality. Entonces, la fe que salva es una realidad moral. It's not just a matter of the intellect. No es solamente algo del intelecto. Christianity does involve the intellect. El cristianismo sí envuelve el intelecto. We must think, Debemos de pensar. but Scripture tells us that there's a connection to right and wrong. Pero la escritura nos enseña que hay una conexión entre la fe y lo que es aceptado, lo que es justo y lo que es pecado. Turn in your Bibles to Hebrews chapter 3. Vayamos a Hebreos capítulo 3. Hebrews 3:12. Hebreos 3:12. Hebreos 3:12. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Notice that. An evil, unbelieving heart. Observen eso, un corazón malo de incredulidad. What's the moral disposition of somebody with an evil heart? ¿Cuál es la disposición moral de una persona que tiene un corazón malvado? It's to not believe. Es no creer. Jesus said to the Jews in his day, "Because I tell you the truth, you don't believe me." Jesucristo le dijo a los judíos en su tiempo, porque te digo la verdad, no crees en mí. What does that mean? ¿Qué significa eso? Because I tell you the truth, you don't believe me. What sort of logic is that? ¿Qué clase de lógica es eso? Porque te digo la verdad, no me crees. I mean, you would think they would say, because I tell the truth, you do believe me. ¿Considerarías que lo que él hubiera dicho es porque te digo la verdad, creíste en mí? Wouldn't you think that would be No. the way that he'd speak? ¿No creerías tú que eso debería ser la manera en que él debió haber hablado? I tell you the truth, you believe the truth. Yo te digo la verdad, tú crees la verdad. Well, that's not what he says. Pero no es así como él lo He says, dice. because I tell you the truth, you don't believe me. Él dice, porque te digo la verdad, no me crees. You see what I'm telling you at this point? Saving faith is a moral reality. Entonces, ve lo que te digo hasta este punto, lo que estoy diciendo de que la fe que salva es una realidad moral. You know what he told these same people? ¿Usted sabe lo que él le dijo a estas mismas personas? You're of your father, the devil. Ustedes son de tu padre, el diablo. He's a liar. Él es un mentiroso. You can't believe the truth because you morally have no disposition to love the truth. Tú no puedes creer en la verdad porque moralmente hablando no tienes una disposición para amar la verdad. You're like your father. Porque eres igual que tu padre. In another place, he says, how can you believe, you who receive glory from one another? En otro lugar él dice, ¿cómo puedes tú creer, tú que recibes gloria de uno a los otros? Okay, now what sense does that make? ¿Cómo hace todo esto sentido? You see what he's saying? ¿Ustedes ven lo que está diciendo el Señor? When you live in pride and you love to be praised by others and you love to be accepted by others, it makes it real difficult for you to believe truths that are going to cause other people to look down on you. ¿Ven lo que está diciendo el Señor? Cuando tu vida revuelve en tu orgullo y en verte bien delante de las personas, va a ser imposible para ti creer algo, recibir algo que te va a hacer
que las personas a tu alrededor te van a ver como algo de menos. The point I'm trying to make here is this: educating the world with Christian truth is good. El punto que estoy tratando de hacer es el siguiente: educar al mundo con verdades cristianas es bueno, Preaching the gospel is necessary, predicar el evangelio es necesario, but education doesn't make a Christian. pero la educación no hace al cristiano. Jesus was giving the Jews in his day lots of good teaching. Jesucristo le estaba dando a los judíos en su tiempo mucha, muy buena enseñanza He was backing his teaching up with his miracles. y estaba dando credibilidad a su enseñanza con sus milagros. And he says they would not come to him that they might have life. Y él dice, y ellos no vendrán a mí para tener vida. They had no love for the truth, and they loved the praise of their fellow man. Ellos no tienen amor por la verdad, si su amor es por los halagos de sus compatriotas. They're just like many today. Ellos son como los hombres hoy día. I hear about young people, they're afraid to come to Christ because they're afraid of what their friends will think of them. Yo he escuchado mucha gente joven decir que tienen temor de venir a Cristo porque temen lo que sus amigos dirán de ellos. They'll make fun of them. Mis amigos se mofarán, se burlarán de mí. Jesus would have the same words for them that he had for these people in his day. Y Jesucristo tendrá para ellos las mismas palabras que tuvo para los judíos en este tiempo, en su tiempo. How can you believe on me ¿Cómo puedes creer en mí when you love the praise of men? cuando estás buscando los halagos de los hombres? You can't. No puedes. Faith is a moral disposition. Entonces, hermanos, la fe es una disposición moral, It's a moral reality. es una realidad moral. Learning doesn't make Christians. God makes Christians. El aprendizaje no hace al cristiano, Dios es el que hace al cristiano. And though that's all true, Y a pesar de que todo eso es cierto, the third point is this. el tercer punto es el siguiente. One, it's not a natural faculty. El primer punto es que no es una facultad natural del hombre. Two, it's a moral reality. El segundo es que es una realidad moral. Three, it's a personal responsibility. Y el punto tres es que es una responsabilidad personal. Faith is something you must do. La fe es algo que tú debes hacer. Look, have you ever thought about this? ¿Alguna vez has considerado esto? We need to wrestle with this. Nosotros debemos de batallar con estas verdades. Jesus told us, strive to enter in at the narrow gate. For many will seek to enter in thereat, and they will not be able. Jesucristo dijo que esfuérzate por entrar por la puerta angosta, porque muchos tratarán de entrar y no podrán. Why? What does that mean? Strive? I didn't think we were saved by works. ¿Qué significa eso? Esfuérzate. Yo pensé que no éramos salvos por obras. We're supposed to agonize to get in through the narrow gate. Dice la esencia es que debe de tener una agonía, lo que te debe de mover para entrar a la puerta angosta. But don't you see where the agonizing comes in? It comes in precisely because it's a narrow gate. Entonces, ¿ves por qué debes de esforzarte? Debes de esforzarte precisamente porque es una puerta angosta. How are you going to believe on the Lord Jesus Christ and get through that narrow gate if you love the praise of men? ¿Cómo vas tú a poder creer en el Señor Jesucristo y entrar por esa puerta angosta si estás buscando los elogios de los hombres? But let me tell you, the Bible expects you to strive. Pero permítame decirle, la Biblia espera que tú hagas el esfuerzo para The entrar. Bible expects you to examine the claims of Christ and to behold him and to consider what he says. La Biblia espera que tú consideres, analices las declaraciones que Cristo hace de sí mismo, And to consider the truth. que consideres la verdad, And even if you don't love the truth, consider that truth. e incluso si no amas la verdad, que la consideres And reason through that truth. y que razones en esa verdad. So what if your friend makes fun of you? ¿Y qué tal si tu amigo se mofa de ti, se burla de ti? Hey, I like to be accepted by people too. Yo también quisiera ser aceptado por las personas. We all do.
Todos nosotros deseamos eso. We don't like to be hated by people. We don't like to be shunned by people. Nosotros no queremos ser rechazados por las personas o odiados por las personas. We don't like to be made fun of by other people. No nos gusta que se burlen de nosotros. But you need to weigh out the truth. Pero usted tiene que poner en balanza la verdad. Faith is a responsibility. You trusting Jesus Christ is your responsibility. La fe es tu responsabilidad. Tú confiar en Cristo Jesús es tu responsabilidad. You wrestling through the reality is your responsibility. Tú batallar y analizar toda esta realidad es tu responsabilidad. It is your responsibility to see in Christ a value there that makes you look at the mocking of your friends and saying, you know what? Let them laugh, but he saves my soul from hell. Es tu responsabilidad examinar y llegar a una conclusión del valor de Cristo que te ayude a ver a tus amigos burlándose de ti y decir, ¿tú sabes qué? Que se burlen todo lo que quieran, pero Él salva mi alma, Él es valioso. I've got sin and I've got to answer for that before God one day. Let them laugh. Yo he pecado, yo soy un pecador y le tengo que dar cuenta a Dios por mis pecados algún día. Que se burlen todo lo que quieran. I mean, you remember the blind man? ¿Recuerdan al hombre ciego? He came to the place where he recognized, you guys can give me a hard time. He makes blind men see. Él llegó a una conclusión donde él dijo, ustedes pueden darme todas las dificultades y burlarse de mí todo lo que quieran, pero Él hace que el ciego vea. You can mock me, you can put me out of the synagogue. Te puedes burlar de mí, me puedes sacar y prohibirme entrar a la sinagoga, I choose him. pero yo lo escojo a Él. It's your responsibility. Sirs, what must I do to be saved? Y es tu responsabilidad, Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? You believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Tú cree en el Señor Jesucristo y tú serás salvo. He didn't say that God would believe for him. He didn't say he would believe for him. He said, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Pablo no dijo que Dios va a creer por él. Pablo no dijo que Pablo iba a creer por él. No, Pablo le dijo, tú debes de creer en el Señor Jesucristo y tú serás salvo. It's our responsibility. Es tu responsabilidad. We need to strive to know the reality. Nosotros debemos de esforzarnos para conocer la realidad. We need to strive to get clear picture of what the salvation is that Christ offers. Es nuestra responsabilidad esforzarnos para poder entender la realidad de la salvación que Cristo ofrece. It's a narrow gate. Es una puerta angosta. If you're going to come through it, it's going to be saved by him alone. Y si vas a ser salvo, solo podrás ser salvo por Dios, por Cristo solamente. It's very narrow. Es muy angosta. He's going to save you. He's going to save you alone. Y si Él te va a salvar, Él te salvará a ti solamente. And you know what? You look throughout Scripture, when people didn't believe, it was their fault. Y tú examina las Escrituras y cuando las personas no creían, te darás cuenta que era su culpa, era su responsabilidad. People were expected to examine the facts and come to the right conclusions. Y la expectativa era que las personas examinaran los hechos y llegaran a la conclusión correcta. Listen to this. Escuchen esto. In Luke 24:25, En Lucas 24:25, remember the two guys on the road to Emmaus? ¿recuerdan a los hombres que iban en el camino a Emeas? Jesus is walking with these two guys. Y Jesucristo estaba caminando con estos dos hombres Now they're already believers. y ya ellos eran creyentes They believe many things. y creían muchísimas cosas. But they're telling Jesus, not knowing that it's him, Pero le están diciendo a Jesucristo, no sabiendo que era Cristo, well, we thought this was going to be the one. nosotros creímos que Él era el Salvador. But after all, he's not the one. Pero después de todos los eventos, no es el Salvador. If he would have been the one, he wouldn't have gone and died on a cross. Porque si Él hubiera sido el Cristo, no hubiera ido y morir en la cruz. And you know what Jesus says to them? ¿Y ustedes saben lo que Cristo le dice a ellos? He calls them fools. Les llama insensatos.
foolish ones and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. It's our responsibility to know what the prophets wrote. Es nuestra responsabilidad el tener el conocimiento de las cosas que escribieron los profetas. Jesus often looked at the Jews and he said, "Have you not read?" Jesucristo muchas veces miraba a los judíos y les decía, ¿no has leído? It was their responsibility to have read and understood. Era la responsabilidad de ellos de haber leído y entendido. It's our responsibility. Es nuestra responsabilidad. Now, Ahora, true saving faith fe que salva verdaderamente, fe verdadera. is not some inexpressible feeling. No es un sentimiento que expresamos, It's definitely founded on truth. We are called to believe truths that are revealed in this book. es una fe que está, sus fundamentos, su fundación es la verdad. Estamos llamados a creer en la verdad. Not just some inexpressible feeling. We are called to believe that Jesus Christ died, that God raised him from the dead. Entonces no estamos llamados a creer en un sentimiento, estamos llamados a creer que verdaderamente Cristo murió y resucitó. Brethren, here's the reality. This faith that saves in Scripture, there is a trust aspect of this. Hermanos, esta es la realidad. Esta fe verdadera que salva en las Escrituras tiene una esencia de confiar. There is a willingness in this faith. This isn't just saying, well, yes, I believe that Jesus was a real historical figure. Sí, hay una realidad en esta fe. No es solamente decir yo creo que Jesucristo fue una figura histórica. There's a trust. You throw in all with Christ. You're trusting Him to bring you through in the end. Pero es cuestión es cuestión de confianza, es cuestión de que depositamos nuestro todo en Cristo He's y not- creemos que Él nos llevará hasta el final. He's not one hope among many. He is your only hope. And if He doesn't save you in the end, you're not going to be saved. Entonces no es que Cristo es una esperanza entre muchas, es que Cristo es la única esperanza del hombre y si Él no te salva, no serás salvo. You're putting all your hope in one place. Y estás depositando toda tu esperanza en un solo lugar. When I first became a member of a church up in Michigan, Cuando primeramente me convertí, fui y me hice miembro de una iglesia allá en el estado de Michigan. I had a pastor that liked to tell what I call the wheelbarrow story. Yo tenía un pastor que le gustaba decir una historia, lo que yo llamo una historia de la carreta. And he said, you can imagine a tightrope. You've seen the tightrope walkers. Y él decía, bueno, te puedes imaginar a estas personas como Walenda, ¿verdad? Que caminaban en la roca, en la soga, el acto de balancearse. You imagine a tightrope from the top of this building over to the next building. Y él dice, ¿tú te imaginas una soga desde el techo de este edificio hasta el otro edificio? And a man says to you, do you think I can walk across that tightrope? Y un hombre te dice a ti, ¿tú crees que yo puedo caminar a través de esa soga? Well, I don't know. I mean, if you're asking me the question, probably you can. Y tú dices, bueno, yo no sé, si me estás haciendo la pregunta, pues probablemente puedes. And he walks across. Y entonces él va y camina y cruza al otro lado caminando en la soga. He's got a 15-foot pole in his hand and he walks across there. Y entonces tiene una vara de 15 pies y la usa para balancearse y camina en la soga. He says, do you think I can walk across with a wheelbarrow?
Y él dice, ¿puedo caminar a cruzarlo llevando una carretilla? Well, again, since you're asking me, I suppose you probably can. Entonces le dices nuevamente, bueno, si me estás preguntando, pues creo que puedes. And he does it. Y él va y lo hace. And then he asks me whether I think that he can do it with a person in the wheelbarrow. Y entonces viene y le dice, ¿crees que lo puedo hacer con una persona en la carretilla? Well, again, I guess if you're asking, you probably can. Bueno, nuevamente, si me estás preguntando, pues creo que puedes. And then he asks you to get in the wheelbarrow. Y entonces él te dice a ti, ok, entonces tú móntate en la carretilla. Now you see, it's real easy to say, well, yeah, I think you can do it. ¿Ves? Es muy fácil decir, sí, yo creo que puedes hacerlo. It's a whole other thing when he asks you to get in. Es otra cosa muy diferente cuando él te pide a ti que te montes. That's where the test really comes. Y ahí es donde viene la verdadera prueba de esa fe. Because if he can't do what he says he's going to do, you're the one who's going to fall. Porque si él no puede hacer lo que él dice que va a hacer, eres tú el que vas a perecer. Imagine that day long ago. Imagínate ese día tiempo atrás. Levi, the tax collector, is at his table. Levi, el colectador de impuestos, está en su mesa. I can see it, I imagine it. Some bags of money on there. Yo puedo verlo, yo imagino a Mateo ahí con las bolsas llenas de dinero. Perhaps 2 Roman guards standing behind. Tal vez 2 soldados romanos ahí protegiéndolo y guardándolo. And imagine that day. Yo me imagino ese día. He's sitting outside. Él está ahí sentado afuera. He wasn't a stranger to those parts. Él no era un extraño en todo lo que estaba aconteciendo en ese lugar. He had heard about Christ. Él había escuchado de Cristo. He heard that there was a miracle worker in the land. Él había escuchado que había un hombre que hacía milagros en la ciudad. He's sitting at his tax table. Y él se está sentado en su mesa de colección de impuestos. And here comes the Lord. Y aquí viene el Señor. It's easy to have a faith that says, well, yeah, I hear he does miracles. Es muy fácil tener una fe que dice, sí, yo escucho que él hace milagros. That's what those in John 2 did. They saw the miracles, they said, yeah, we believe in him. Eso fue lo que hicieron los de Juan 2. Vieron los milagros y dijeron, sí, creemos en él. But Jesus is saying to every one of us, get in the wheelbarrow. Pero Jesucristo nos está diciendo a cada uno de nosotros, móntate en la carretilla. And he didn't entrust himself to them because they did not have that faith. Pero en Juan 2, él no se confió a ellos porque ellos no tenían esa fe. Here's Levi. Aquí está Mateo, Levi. He's got a tax franchise. Él tiene una mesa que colecta impuestos, él es el dueño de esa franquicia. Jesus says, follow me. Y Jesucristo lo mira y le dice, tú sígueme a mí. Do you know what happened in that split second? ¿Ustedes saben qué sucedió en ese segundo? I got my tax business. I got my money. Yo tengo mi negocio aquí de colectar impuestos, tengo mi dinero. And there's Christ. Y ahí está Cristo. Immediately, everything was in the scales. Inmediatamente todo se puso a la balanza. My present life, my riches, my tax franchise, Christ. Mi vida presente, mis riquezas, mi franquicia o mi negocio de colectar impuestos y Cristo en el otro lado. You see, true faith is going to throw all in with Christ. ¿Ves? La fe verdadera lo tira todo, lo deposita todo en Cristo. It trusts Him that He's going to take me through to the end. Y confía que Cristo lo llevará hasta el final. Levi got up from that tax table, and he heard those words, follow me, and he went. Y Mateo se levantó de esa mesa y escuchó esas palabras que dice, sígueme, y él siguió al Señor. True faith has that component of trust. Entonces ve como la fe verdadera tiene ese ingrediente de confianza. I'm going to follow him no matter where he takes me. Y yo lo voy a seguir a él, no importa dónde me lleve. I believe that he is my only hope, and no matter what he calls me to, I'm following. Y yo creo que Él es mi única esperanza y no importa el camino que Él me lleve a caminar, yo lo voy a seguir a Él. Faith can be trusted right there. True faith.
¿Ves? Fe verdadera confía inmediatamente. Brethren, I want to make this clear. Hermanos, quiero hacer esto bien claro. True faith is not believing that you believe. Fe verdadera no es creer que tú crees. That's assurance. Eso es tener seguridad. True faith is not believing that you've been born again. Fe verdadera no es creer que has nacido de nuevo o tener la creencia de que has nacido de nuevo. The saving faith of Scripture is faith in a person. La fe verdadera en las Escrituras es una fe que está depositada en una persona. You know what? You get to the end of John's Gospel, and John tells us this. Ustedes saben que llegas al final del Evangelio de Juan y Juan nos dice lo siguiente. Jesus Christ did many signs, Jesucristo hizo muchos milagros, which I have not written about, and I'm not telling you about. de los cuales no te he dicho y no he escrito, But I'm telling you about these so that you might believe that Jesus is the Christ. pero estos que te he compartido, te los comparto con la intención de que creas que de que Jesús es el Cristo de Dios. And that in believing that you would have eternal life. Y en creer esto tengas vida eterna. We are called to believe in a person. Estamos llamados a creer en una persona. Listen, when you go out and evangelize this world, it is Christ you need to lift up before people. Escucha, cuando sales a evangelizar a este mundo, tu llamado es el de presentar a Cristo, exaltar a Cristo delante de los hombres. We are not faithfully evangelizing the world just simply by inviting them to church. No estamos siendo fiel en nuestra evangelización si solamente estamos invitando a las personas a que vengan a la iglesia Or by telling them about election. o diciéndole sobre la elección Or by telling them to pray that God would give them a new heart. o diciéndole que oren para que Dios le dé un nuevo corazón. John says, I'm telling you that Jesus Christ turned water into wine. And I'm telling you that he healed. And I'm telling you that he gave sight. And I'm telling you that he fed 5,000. Juan nos dice que yo te estoy contando de que Cristo cambió el agua en vino, de que Cristo sanó a los enfermos, de que Cristo alimentó a los 5,000. And I'm telling you he raised Lazarus from the dead. Y te estoy diciendo que Él resucitó a Lázaro entre los muertos, So that you might believe on him, and believing on him you might have life. para que creas en Él y creyendo en Él puedas tener vida y vida eterna. Jesus says about the scriptures, they speak of me. Jesucristo dice sobre las Escrituras que hablan de Él. Our faith is not in Calvin. Nuestra fe no está en el Calvario, Our faith is not in 5 points. nuestra fe no está en 5 puntos. The faith that saves is in a person. La fe verdadera que salva es una fe que está depositada en una persona. There is no other name given under heaven among men whereby we must be saved. No hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podemos ser salvos. You are called to believe in the miracle working Christ. Y tú estás llamado a creer en el Cristo, el hacedor de milagros. And wherever we look in Scripture, Jesus says the Scriptures speak of me. Y donde cuando miramos a las Escrituras vemos que Cristo dice, las Escrituras hablan de mí, ellas testifican de mí. Everywhere we find him being lifted up in some shape or form through shadow or by some direct expressive name that tells us who this Christ is. En todas partes de las Escrituras vemos que Él está siendo exaltado a través de algún tipo o sombra o de algún nombre dado que solo nos apunta a Él. Why do we have 4 Gospels? To give us emphasis, to give us repetition on the very focal point of all of history.
¿Por qué tenemos 4 evangelios? Para darnos un énfasis, para enfocarnos en la esencia de toda la historia de los hombres. He's announced by the angel, Él ha sido anunciado por los ángeles, born of a virgin, nacido de una virgen, conceived by the Spirit of God, concebido por el Espíritu de Dios, to take the throne of David. para tomar el trono de David. And at the same time, this is Emmanuel, this is God with us. Y a la misma vez este es el Emanuel, este es Dios con nosotros. He is holy. Él es santo. And then the angels, they announce it to the shepherds out there in the fields. Y los ángeles lo anunciaron a los pastores en el campo, The Christ is born que el Cristo había sido nacido in Bethlehem. en Betlehem, en Betlehem. God came as a little baby. Que Dios vino en la forma de un infante, de un bebé. He is called the Creator. He made everything, and without Him, nothing was made that was made. Él es llamado el Creador, Él hizo todo y sin Él no hay nada que fue hecho que fue hecho. The Creator of heaven and earth becomes a baby, El Creador del cielo y la tierra se convierte en un infante, en un bebé. conceived like any child, though miraculously by the Spirit, but conceived in the womb, made like us in every respect save sin. Concebido a través del poder, milagrosamente a través del poder del Espíritu Santo, pero en nacido como cualquiera de nosotros. Él tomó nuestra naturaleza para poder salvarnos de nuestro pecado. We see Him from the very beginning fulfilling all righteousness. Y lo ves desde el principio cumpliendo toda justicia. He obeyed His parents. Él obedece a sus padres He grew in favor with God and man. y crece con su favor delante de Dios y los hombres. And then He comes upon the scene in His public ministry. Y viene la escena en su ministerio público The Spirit of God descends on Him like a dove, y desciende el Espíritu Santo de Dios sobre él como una paloma, without measure. sin medida. And the Spirit leads Him to an open confrontation with the devil. E inmediatamente el Espíritu lo lleva a una confrontación con el diablo. Our first father and mother fell in moments. Y nuestros primeros padres fallaron inmediatamente cuando confrontaron a este enemigo. But here is our champion. Pero He aquí- goes head to head with Satan himself. Pero And he's aquí- victorious. Pero aquí está nuestro campeón enfrentando cara a cara a Satanás y sale victorioso. And John would have us watch him. As I said yesterday, he's at a wedding. Y Juan quiere que nosotros lo observemos, como compartimos ayer. Él está en una boda He came to walk with men where they walk. y él vino a caminar con los hombres donde los hombres vivían, donde ellos caminaban. He took upon himself the likeness of sinful flesh. Él tomó para sí mismo la naturaleza pecaminosa del hombre. Él tomó al imitarnos, él tomó nuestra naturaleza. A man of sorrows and acquainted with grief. Un hombre de tristeza y sufrimiento. He felt our hurts, he felt our pains. Él sintió nuestro dolor, nuestras persecuciones, He felt our weakness. nuestra debilidad. He walked in our midst. Él caminó entre nosotros. He could sit down tired at a well. Él pudo sentarse cansado en el pozo Always doing the Father's will. y siempre buscando hacer la voluntad del Padre. Some Samaritans needed to be saved, Y unos samaritanos necesitaban ser salvos, but Jews don't have dealings with Samaritans. pero los judíos no tratan con los samaritanos, This Jew did. pero este judío sí. Came to save more than just Jews. He came to save the Gentiles. Y él dijo que vino a salvar mucho más que los judíos. Él vino a salvar también a los gentiles. And we watch him. We watch him as he goes through his life. We watch him up there on the mountain praying to his Father. Y lo observamos, podemos observar la manera que él va en su vida y podemos verlo ahí en la montaña orando con su padre. He was constantly teaching and speaking as no man ever spake. Y constantemente él estaba enseñando y hablando como ningún otro hombre había enseñado.
He loved them. He loved them to the end. Y Él amó a los suyos y lo amó hasta el final. He walked with those disciples and he taught those disciples. Y Él caminó con sus discípulos y le enseñó a sus discípulos. He offered salvation to the sons of men. Y Él ofreció salvación a los hijos del hombre. And he knew the cross was coming. Y Él sabía que la cruz venía. And he tried to tell these guys, I'm going to Jerusalem and I am going to suffer and they're going to put me to death. Y Él trató de comunicarle a sus discípulos lo que venía. Voy a ir a Jerusalén y ahí voy a morir. And they're back here arguing about who's going to be the greatest. Y ellos están acá atrás argumentando y peleando quién va a ser el mayor. And he didn't say, you know what? I'm done with you guys. Y Él no les dijo, ¿ustedes saben qué? Ya no tengo nada que ver con ustedes. Si van a tener esa actitud, váyase. You guys are too weak, too sinful, too proud. I'm done with you. Ustedes son muy débiles, muy pecaminosos, muy orgullosos. Ya terminé con ustedes. No quiero nada que ver con ustedes. You think about the names they gave him. They called him Jesus on purpose. Eso no fue lo que Él dijo, ¿verdad? Consideren los nombres que se le dieron. Le llamaron Jesús con un propósito. He came to save his people from their sins. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. And he kept going down that road to Jerusalem. Y Él continuó caminando en ese camino hacia Jerusalén. And they put him on trial. Y lo pusieron bajo un tribuno. They had no allegations that would stick. Y no tenían ninguna alegaciones que eran verídicas, que eran ciertas. He's perfect. Él era perfecto, no pudieron encontrar falla con Él. And they killed him. Y lo mataron. They killed the author of life. Mataron al autor de la vida. And 3 days later, the tomb gave him up. Y 3 días después, Él sale de la tumba. To the lost, this is foolish. Y para el hombre caído, el hombre perdido, esto es necedad. It doesn't make sense. No hace sentido. "40 days later, he ascended to the right hand of his Father. 40 días después, Él asciende a la diestra de su Padre. You and I are called to put all our eggs in that basket. Y tú y yo estamos siendo llamados a depositar todos nuestros huevos en esta canasta. We are called upon to throw all our hope there, Estamos llamados a tirar todo nuestro ser y depositarlo y confiar en Él or perish. o perecer. Faith. Fe. There's a true saving faith. That faith is in Christ. La fe que verdaderamente salva es esa fe que está en Cristo. You're holding fast to Him, you'll not be ashamed. Y si tú estás agarrado de Él, no serás avergonzado. Brethren, we've got to make Christ the focus. True saving faith will always continue. Hermanos, estamos llamados a hacer de Cristo el enfoque, el centro. La fe verdadera siempre continuará. The Apostle Paul tells the Corinthians this: there's a way that you started your Christian life. El apóstol Pablo le dice a los corintios lo siguiente: hay una manera en la cual comenzaste tu vida cristiana. And he says, in the same way you started the Christian life, so walk in the same way. Y él le dice, de la misma manera que comenzaste tu vida cristiana, de esa misma manera camina en tu vida cristiana. Look, saving faith continues to look to Christ all the way to the end. La fe verdadera, la fe que salva, continúa mirando a Cristo todo el camino hasta el final.
And it is so easy to be faced with this temptation that now that you've come to Christ in faith, now there's something else, there's something higher, there's something better if you really want to reach a more perfect Christianity. Entonces es muy fácil caer en esta tentación que viene de que una vez depositando tu confianza y poniendo tus ojos en Cristo, comienzas a caminar y viene esta tentación y te dice, ¿sabes qué? Si pones tu mirada en otra cosa, vas a poder alcanzar aún mayor gloria, mayor perfección. Well, now that you've come to Christ, there's some secret way to a greater and fuller Christianity. Y ahora que has venido a Cristo, ahora que estás en el camino de salvación, ahora hay un modo más excelente o una manera que es secreta que te voy a revelar, donde puedes alcanzar aún más gloria en tu cristianismo. And what you really need to fulfill all this is you need to go back, observe the Passover. Y en realidad lo que necesitas ahora es regresar y observar la Pascua. Or if you're really going to attain here, what you really need to do is get the right book, read the right author. O si en realidad quieres alcanzar esta gloria, necesitas buscar el libro correcto o leer el autor correcto. Brethren, the focal point of our faith needs to be Christ all the way to the end. Hermanos, el enfoque de nuestra fe debe ser Cristo de principio a fin. Well, let's pray, brother. Bueno, oremos. Father, Padre, oh, I know that here at the end of this conference, yo sé que aquí al final de nuestra conferencia, I definitely feel like I'm out of gas. definitivamente me siento que estoy sin energías. Lord, I'd like to think that this last message has not been a total waste of time. Padre, te pido, deseo pensar que este último mensaje no ha sido una pérdida de nuestro tiempo y esfuerzo. And Father, we know that we have no impotent little Savior. Señor, sabemos que nuestro Salvador no es un Salvador pequeño e impotente. We can hear Isaiah's words echo down through the centuries. Podemos escuchar las palabras de Isaías que vienen a través de los siglos. The mighty God. El Dios Todopoderoso. We know that He will bear the governments upon His shoulders. Sabemos que todos los gobiernos estarán reposados en sus hombros. Oh, we come to Scripture and we hear of Him as being the apostle. Y venimos a las Escrituras y escuchamos de Él la referencia de que Él es el apóstol, The great high priest, el gran y sumo sacerdote, the lion of the tribe of Judah. el león de la tribu de Judá. We see Him called the Son of God, Lo vemos llamar, que se llama el Hijo de Dios, the Word of God, el verbo, la palabra de Dios, the Holy One of God. el santo de Dios, The door and the physician and the shepherd. el médico, la puerta, el buen pastor. He is the Passover lamb. Él es el cordero de la Pascua, Oh, the Son of Man and the Son of David, el Hijo del Hombre, el Hijo de David, the Son of Mary. el Hijo de María. He is the one who is dead and now is alive, Él es aquel que estuvo muerto y ahora vive. the first and the last, El primero y el principio y el final, el alfa y el omega. the Alpha and the Omega. El alfa y el omega. The great I am. El gran yo soy.
Before Abraham was, I am. Antes de Abraham fuese, yo era. Father, we see that when your son came, Padre, vemos que cuando tu Hijo vino, the dead didn't stay dead. los muertos no permanecieron muertos. The blind didn't stay blind. Los ciegos no permanecieron ciegos. The hungry were fed. Los hambrientos fueron alimentados. Please, Lord, please. Por favor, Dios, por We read in your favor. word that you change not. Tú dices en tu palabra que tú no cambias. The same today Eres el mismo hoy, as you were yesterday and you will be tomorrow. como fuiste ayer y serás mañana. Lord, we read about yesterday. Padre, Señor, leemos sobre el ayer. Lord, it was you who were not willing that the 5,000 should go away without being fed. Señor, eras tú el que no estabas dispuesto que los 5,000 se fueran hambrientos. You did something for the people back then. Tú hiciste algo por aquellos en aquel día. Lord, you are the head of the church. Señor, tú eres la cabeza de la iglesia. You're the captain of our salvation. Tú eres el capitán de nuestra salvación. You are the good shepherd whom we're supposed to follow. Tú eres el buen pastor que debemos seguir. You are our advocate, even Jesus Christ the righteous. Tú eres nuestro intercedor, Cristo el justo, nuestro abogado. You are the one who intercedes for your people. Tú eres el que intercede por tu pueblo. Lord, here at the end of this conference, I pray, may your hand be upon the church here in Monterrey and the churches in Mexico. Señor, aquí al final de nuestra conferencia yo oro, yo te imploro que tu mano esté con la iglesia aquí en Monterrey y con las iglesias aquí en México. Lord, would you do them good? Padre, hazles bien. We pray that they would thrive. We pray that they would grow. We pray that they would be protected. Padre, pedimos que prosperen, que crezcan, que las protejas. We pray that you would raise up leaders who would be faithful to shepherd the flocks here. Padre, te pedimos que levantes líderes que sean fieles en pastorear las iglesias aquí. You, who are King of Kings, we pray, Lord, as you rule here in Monterrey. Tú, que eres Rey de Reyes, te pedimos que a la manera que tú ejerces tu reinado, que reines aquí en Monterrey. Lord, we pray that beneath your scepter, in the midst of your reign, Lord, we pray that your purposes concerning your kingdom would be carried out here. Señor, te pedimos que bajo tu sceptor, Señor, bajo tu reino, que todos tus propósitos se cumplan aquí en este lugar. Lord, we hear of an empty tomb, and by faith we believe it. Señor, escuchamos de una tumba vacía y por fe lo creemos. We rest our hope there. Y ahí depositamos nuestra esperanza Risen and victorious. en aquel que resucitó victorioso. We thank you Te damos gracias for dying for your people. por haber muerto por tu pueblo. Amen. Amén.